Fíjense lo que es este pequeño violincito de 1/4 y les quise dar el recibimiento así, de esta forma. Todo este tema que está en auge de las redes sociales, de la creación de contenido, debe basarse netamente en la creatividad. O sea, nosotros como profesionales debemos ser creativos a muerte todo el tiempo, porque debemos tener la capacidad de siempre ver las cosas desde distintos ángulos, con distintos colores, con una dinámica diferente, con una óptica diferente, y eso es lo que nos va a llegar a ser siempre personas especiales que siempre tienen una propuesta atractiva, algo nuevo, algo novedoso, algo que llame la atención, algo que te dé hambre de saber más, de conocer más. Por eso quise comenzar con esa introducción distinta, porque ustedes estaban esperando mi violín o mi viola normal. Hoy vamos a hablar de este tema siempre importante, que es el arte de hablar en público. Por eso vamos a ir al grano en un momento. La mayoría de las personas me dicen: Marcelo, yo tengo miedo a hablar en público. Ese siempre fue mi problema, esa siempre fue mi falencia. ¿Cómo puedo hacer para hablar en público? Yo te cuento que yo también tuve miedo a hablar en público. Cuando me inicié, cuando estábamos en el colegio, yo era una persona tímida, que me costaba mucho tener esa iniciativa de poder dar unas palabras de introducción, que cuando la profesora me llamaba, me costaba poder dirigirme a mis compañeros para dar esa opinión o esa palabra o dar esa charla. Y ya después, incluso en la universidad, todavía me costaba mucho. ¿Qué es eso que nos frena siempre a la hora de hablar en público? Imagínate, los mejores libros no salieron al curso por miedo. Las mejores canciones no salieron al mercado por miedo. Los mejores poemas no se conocieron por miedo. Las máximas obras de arte no se vieron por miedo. Pero entonces, Marcelo, yo quiero sacar este libro, Marcelo, yo quiero hacer esto, pero no me siento preparado, tengo miedo de hacerlo, porque ¿qué pasa si no me sale perfecto? ¿Qué pasa si me equivoco en esto? ¿Qué pasa si me equivoco en este color? ¿Qué pasa si me equivoco en esta palabra? El miedo nos paraliza. El miedo hace que no podamos aflorar lo mejor que tenemos de nosotros. El miedo nos paraliza para poder hacer ese emprendimiento, escribir ese libro, dar esa conferencia, dar ese curso, iniciar ese bendito curso que hace tanto que estamos hablando y diciendo: vamos a lanzar esto, vamos a lanzar lo otro, pero nunca lo lanzamos porque me falta este detalle, me falta este material. Necesito mejorar mi cámara, necesito mejorar la calidad de mi audio, necesito hacer esto. Y eso lo único que hace es atrasar y postergar algo que nunca se lanza. Pero bueno, yendo al grano, ¿cómo yo aprendo a mejorar mi capacidad de hablar en público? ¿Cómo puedo vencer ese miedo a hablar en público? Lo primero que nosotros tenemos que cambiar son nuestras creencias, nuestra mentalidad. Yo tengo que entrar con una mentalidad positiva, de que tengo ganas de entregar el mensaje. Decía Dale Carnegie en su libro: ten ganas, unas ganas de entregar tu mensaje y te convertirás en un gran orador. Ten muchas ganas de entregar tu mensaje y te convertirás en un gran orador. Yo cuando empecé a entender eso, aprendí a hablar en público, aprendí a vencer el miedo, porque a pesar de que nos
sentimos nerviosos, de que yo me siento nervioso cuando voy a hablar en público. A pesar de todo eso, mis ganas de entregar mi mensaje, las ganas que tengo de comunicar al público, hacen que yo pueda vencer ese miedo. Y aunque me tiemblen las piernas, aunque me tiemblen las manos, yo esté ahí parado con toda la energía para entregarte este mensaje, este contenido. Bueno, vamos a ir al grano entonces. Permítanme compartir pantalla. Hoy vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con 4 principios, 4 ingredientes para hablar en público. A la hora de hablar en público, tenemos que tener en cuenta de que un orador se mide por el impacto que causa en su público. ¿Por qué tanto podemos retener la atención? Porque sabemos que hoy en día, con tantas distracciones, es muy difícil poder retener la atención del auditorio. Entonces, con estos 4 ingredientes, yo te voy a enseñar a cómo hablar con alto impacto y poder llevar a tu público de un lado para el otro. Bien, vamos a comenzar con el primero. La modulación de la voz. ¿Qué pasa si yo te estoy diciendo: hola, yo soy Marcelo Jiménez, bienvenidos a esta conferencia? Permítame decirles que el hecho de que ustedes, siendo personas profesionales, siendo personas formadas, capacitadas, se hayan dado el tiempo para estar presentes a esta conferencia, le hacen ustedes dignos de toda mi admiración y respeto. Así que felicitaciones para todos ustedes. Se den, por favor, un gran aplauso. Bien, número 1. Vamos a empezar hablando de lo que viene siendo la modulación de la voz. ¿Se dieron cuenta cómo yo fui utilizando la modulación de la voz? Que tiene que ver básicamente con comenzar hablando en un tono suave y luego subir los decibeles, subir la intensidad, la adrenalina, agregándole un poco más de pasión al habla, elevando el tono de la voz. Yo lo explico mucho esto como si fuese un electrocardiograma. Vemos el electrocardiograma, una línea que sube, una línea que baja, una línea que sube, una línea que baja. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de poder comenzar modulando la voz con una dinámica, teniendo un color diferente, poniéndole un feeling distinto, sollozando, recitando, para luego poder hablar en un tono distinto y luego poder contar unas historias que nos llevan a diferentes sensaciones, a sentimientos que una vez muy lejana yo recuerdo que tuvimos esa sensación que simplemente nos creó ese alto impacto cuando nosotros hablamos de un tema. Porque no hay nada más aburrido que escucharle a un orador hablando siempre en el mismo tono de voz. Y eso ocurre mucho cuando las personas hacen publicidad y andan diciendo: compra este celular de último modelo, última gama, que tiene una cámara de 20 megapíxeles combinado con una memory y que tiene todas las aplicaciones, y tiene que comprarlo ya. Ahora mismo está en oferta, 50% de descuento, 80% de descuento, puede pagar con tarjeta de crédito ya. Cuando escuchamos las publicidades nos parecen monótonas, aburridas, y luego pasa otra publicidad y otra publicidad y otra publicidad, y todas son iguales, son monótonas, siempre con el mismo timbre de sonido, el mismo timbre de voz. Y eso es lo más aburrido que puede haber. Así que si querés crear un gran impacto en tu auditorio, modula tu voz. Si quieres darle más emoción, si quieres levantar al público, entonces empiezas a subir el ritmo. Y hoy quiero decirles que la modulación de la voz es un arma fundamental para poder acercarnos a nuestro público y poder maximizar nuestras ventas y tener un alto impacto
público y en el consumidor. Y con esto te aseguro que vas a poder estar un paso más allá de tus objetivos y de tus metas, porque vas a estar controlando a cada uno de tus clientes a través de la modulación de la voz. Los vas a llevar a poder tomar esa decisión tan pero tan importante para ellos, para poder lograr lo que ellos están buscando y tú poder concretar esa venta. ¿Te das cuenta del efecto que tiene la modulación de la voz cuando estás dando tu charla o cuando estás presentando tu producto a tus clientes? Bueno, número 1, modulación de la voz. Número 2, viene siendo el lenguaje corporal. Todo esto que yo estoy haciendo, el poder de la gesticulación, el poder de todo lo que las palabras no pueden expresar. Porque ¿qué pasaría si yo hago esto? Vos estás diciendo, ¿qué me va a decir? ¿Qué me quiere decir? Porque estoy teniendo mi dedo y como que estoy tratando de señalar algo, pero también estoy tratando de decirte algo. Y eso lo que le dice a tus sentidos es que, ¿qué va a decir? Quiero saber más. ¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a ir? Y de repente quiero que imagines que yo estoy yendo hacia allá, pero luego estoy viniendo hacia aquí. Y de repente me acerco y te digo, ¿estás listo para aprender a hablar en público? Quédate en este video porque lo que te voy a decir a continuación va a transformar tu forma de comunicarte. Y si me alejo, también. Si yo me alejo, es un impacto distinto. Si yo empiezo a dibujar el universo y la diversidad de culturas y de idiomas y situaciones que podemos tener, más si nosotros tenemos la capacidad de poder mezclarnos con todo eso y de poder comunicarnos con efectividad a través del lenguaje corporal, a través de decir muchas gracias, a través de mostrar un apretón de manos, a través de mostrar las manos así. Yo estoy libre de culpa, no he hecho nada, no he tocado nada. Ese lenguaje corporal tiene un gran impacto. Aquí ya estamos viendo solamente dos cosas, la modulación de la voz y el lenguaje corporal, que son dos herramientas que van a llevar tu comunicación al máximo nivel. Si yo hago este gesto, estoy dando poder, estoy dando fuerza, estoy dando garra, energía. Si hago este gesto, le estoy poniendo energía, le estoy poniendo ímpetu a lo que estamos haciendo. Todo lo que nosotros vamos haciendo con nuestros gestos, en la forma en la cual nos expresamos, está reforzando nuestro mensaje con la palabra hablada. Por eso es que el lenguaje corporal es fundamental para poder dar un gran impacto a nuestro mensaje y para que realmente el público pueda imaginar y materializar ese mensaje. Si ustedes están escuchando esta conferencia, van a poder ver y vos vas a poder ver que yo te estoy transmitiendo este mensaje con mucha convicción porque es algo que yo lo he vivido, que lo siento adentro, está en mi interior y te lo quiero dar a ti para que lo puedas usar, para impactar a millones con fuerza, con energía y poder hacer vibrar el mundo. ¿Te das cuenta del impacto que tiene el lenguaje corporal? Imagínate combinar
la modulación de la voz, ese electrocardiograma de emociones y sensaciones que podemos lograr con nuestra voz cuando la llevamos al siguiente nivel, combinada con el lenguaje corporal. Y aumentar ese impacto. Número 3. No hay nada peor que escuchar a alguien. Hola, ¿cómo están todos? Un placer saludarles. Hoy vamos a hablar de la adicción. En la adicción vamos a poder tener diferentes sensaciones y vamos a poder tener diferentes sensaciones y entonces vamos a poder jugar con la velocidad, jugar con el timbre y todo se va a entender. ¿Acaso ustedes lograron entender algo? Y ahí tiene que ver el tercer componente, que es la adicción. La adicción es fundamental porque el mensaje se debe poder entender. La adicción no es nada más que poder pronunciar cada palabra perfectamente, de poder abrir la boca lo suficiente para poder articular cada una de las palabras. Si yo le estoy diciendo bienvenidos a todos a esta conferencia donde vamos a hablar de los 4 elementos para poder hablar con alto impacto. Ese impacto que corre por mis venas, esa emoción que yo tengo para poder transmitirles este mensaje de una forma clara, contundente y concisa que ustedes van a poder llevarse con ustedes y lo van a poder poner en práctica con gran impacto. La adicción. ¿Cómo podemos practicar la adicción? Podés agarrar un lápiz, un pedazo de madera y te lo metes a la boca. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar de los 4 elementos importantes para poder hablar en público. Número 1 viene siendo la modulación de la voz. Número 2 viene siendo el lenguaje corporal y número 3 la dicción. ¿Te diste cuenta? Si yo me pongo un palo en la boca o una vara, por supuesto que es mucho más difícil pronunciar las palabras, pero si lo puedes hacer con buena dicción, ahí estamos del otro lado. ¿Y qué mejor forma de practicarlo con trabalenguas? Por ejemplo, 3 tristes tigres comen trigo en el trigal. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Clavó Pablito. 3 tristes tigres comen trigo en el trigal. 3 tristes tigres comen trigo en el trigal. ¿Qué estaban haciendo 3 tristes tigres comiendo trigo en el trigal? Y podés pasarte así unos 10 minutos ejercitando trabalenguas, ejercitando poder comunicar, poder hablar con buena dicción, teniendo cosas en la boca. Y te aseguro que si haces estos ejercicios durante media hora, 20 minutos antes de cada conferencia, antes de cada charla, o si lo haces diario, esto va a mejorar muchísimo tu dicción. Así que teníamos número 1, modulación de la voz. Número 2, ¿cuál era el número 2? ¿Te acuerdas? El lenguaje corporal. Número 3, la dicción. Y por último, dijimos que eran 4 principios, ¿verdad? Por último, tenemos diles lo que les vas a decir. Vamos a hablar de 4 principios para poder hablar con impacto. Luego, diles lo que les estás diciendo. Les recuerdo que estamos hablando de los 4 elementos para poder hablar con alto impacto. Y por último, diles lo que les dijiste. Estuvimos hablando en esta conferencia de los 4 elementos para poder hablar con alto impacto. Es fundamental que el público pueda entender de lo que se está hablando. No solamente elegir un tema, no solamente estructurarlo bien con una introducción,
con un nudo y con un desenlace, pero también es importante que conforme se va desarrollando la charla, nosotros podamos recordarle al público cuáles son los puntos que estamos tratando enumerados y que ellos puedan saber perfectamente cuál es la secuencia que estamos llevando. Por eso, desde el principio comenzamos. Vamos a hablar de los 4 elementos fundamentales para poder hablar con alto impacto. El número 1 viene siendo la modulación de la voz. Luego vimos el número 2, el lenguaje corporal. Luego estuvimos viendo, número 3, la dicción. Y número 4, diles lo que les vas a decir. Diles lo que ya les estás diciendo y diles lo que les dijiste. De esa forma es imposible que tu público se pierda del contenido, se pierda del orden, se pierda de la secuencia que se está siguiendo. Por eso siempre, diles lo que les vas a decir. ¿Cuántas veces hemos entrado a una conferencia o a una reunión donde las personas empiezan a hablar y luego van por las ramas y ya no sabemos de qué están hablando? ¿Y por dónde íbamos? Los mismos oradores, ¿y por dónde íbamos? Ya perdí el hilo. No sé dónde estamos, no sé de qué estamos hablando. Entonces, diles lo que les vas a decir. Crea esa expectativa y ya para que luego las personas puedan imaginarse de qué es lo que les vas a hablar. Hoy vamos a estar hablando de 4 elementos para poder hablar con alto impacto. El número 1 viene siendo el número 2. El número 1, acabamos de hablar de. Número 2, estamos hablando de. Ahora vamos a ir al número 3, que es. Hemos finalizado esta conferencia. Quiero hacer un breve resumen nuevamente de lo que hemos hablado. Número 1, hemos hablado de la modulación de la voz. Es importante comenzar con un impacto o con un gran impacto subiendo la voz, pero luego vamos tocando esas fibras y esas sensaciones y emociones si empezamos a hablar más bajito. Y así vamos llevando al público al siguiente nivel. Y luego vamos a presentar el siguiente tema que viene siendo el lenguaje corporal, cuando nosotros utilizamos esos gestos para poder darle ese feeling, para poder sentir cada una de esas palabras, para poder imaginar y visualizar todo eso de lo cual vamos a empezar a hablar. Para luego ir al número 3, que viene siendo la dicción, cuando nosotros hablamos con gran claridad y las personas pueden entender cada una de nuestras palabras. Pero para eso necesitamos practicar. Podés enviar mensajes por WhatsApp y luego volver a escucharte y decir, estoy hablando claro, estoy hablando con buena modulación de la voz, se entiende, tiene impacto lo que estoy diciendo. Y luego, diles lo que les vas a decir, luego diles lo que les estás diciendo, que estamos hablando de los 4 elementos para hablar con impacto, y luego diles lo que les dijiste. Por eso, en esta charla estuvimos hablando del número 1, la modulación de la voz. El número 2 fue el lenguaje corporal. Número 3, la dicción. Y número 4, les estoy diciendo lo que les dije. Espero que estos 4 elementos los pongas en práctica a diario, escuchando tus audios de WhatsApp y diciéndome si crees que estás comunicando con impacto, viendo tus propios videos, analizando tu contenido y viendo si estás aplicando estos 4 elementos fundamentales para convertirnos en grandes comunicadores. Yo soy Marcelo Jiménez, suscríbete a mi canal
Seguime en mis redes sociales que vas a encontrarme como Marcelo Jiménez Paraguay en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. Escribime que estoy con muchas ganas de ayudarte y que podamos estar en contacto. Nos vemos en el próximo curso. Chao, chao.